Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Nunca le había contado esto a nadie, ni a mi esposa, ni a mis amigos, ni a nadie. Lo guardé casi 2 años porque cada vez que intentaba contarlo me sonaba tan ridículo que prefería callarlo, pero ya no puedo seguir cargándolo solo. Así que aquí va. Manejo Uber desde hace 3 años. No como trabajo principal, lo hago los fines de semana para completar el gasto. Tengo trabajo de lunes a viernes en una ferretería industrial en Guadalajara. Soy jefe de almacén, y los sábados y domingos saco el carro y manejo 4 o 5 horas según cómo esté el movimiento. Mi esposa al principio no quería. Decía que era peligroso, que mejor descansara, pero la diferencia en el ingreso se nota, y ya se acostumbró. No es fortuna, pero ayuda. Nos ayuda. El incidente fue un sábado de noviembre. Noche normal, movimiento regular. Había llevado como 7 u 8 pasajeros sin nada fuera de lo ordinario. Cenar, antros, domicilios, los viajes de siempre. Como a las 11:30 me llegó una solicitud de viaje. Zona Zapopan, colonia residencial, destino una dirección en Tlaquepaque. Unos 20 minutos de viaje según el GPS. Acepté. Llegué al punto de recogida. Una calle tranquila de colonia residencial cara. Casas grandes, bardas altas. Poca gente en la calle a esa hora. El punto marcado estaba frente a una casa con reja negra y jardín adelante. Esperé el tiempo normal, 1 minuto, 2. A veces la gente tarda. Al tercer minuto salió una mujer, sola, de unos 40 años diría yo, bien vestida, no de salir a antro sino de otra cosa. Traje sastre oscuro, cabello recogido, bolsa de mano pequeña, cara seria, de las que no sonríen al subirse al carro ni dicen buenas noches. Se subió al asiento de atrás sin decir nada. Confirmé el destino en voz alta como hago siempre. Una dirección en Tlaquepaque. Ella no contestó, pero tampoco corrigió nada. Arranqué. Los primeros minutos en silencio, normal. Muchos pasajeros van en su teléfono, o simplemente no quieren platicar, y yo lo respeto. Puse música bajita de fondo como siempre. A los 5 minutos la mujer habló. ¿Cuánto tiempo lleva manejando Uber?, me preguntó. Voz tranquila, sin tono de conversación casual, más como entrevista. 3 años, le dije. ¿Y ha llevado pasajeros que no existen? No supe si escuché bien. ¿Perdón? Que si ha llevado a alguien que después resultó que no era real. Miré por el espejo retrovisor. La mujer me miraba directamente, sin sonrisa, sin señal de que fuera broma. No entiendo la pregunta, le dije. Ella se recostó un poco en el asiento. No importa, siga manejando. Seguí, pero la pregunta me quedó rondando. Pasajeros que no existen, ¿qué significaba eso? Intenté no pensar en ello y concentrarme en el camino. Llevábamos como 12 minutos cuando el GPS me indicó que tomara una salida hacia una calle secundaria. La tomé. Zona que ya no era tan residencial, más oscura, menos iluminada. La mujer seguía en silencio. Miré por el espejo. Seguía ahí. Sería, mirando por la ventana. Y entonces el teléfono me notificó algo que no había visto antes en 3 años de manejar Uber. Una alerta en la aplicación, roja, que decía simplemente, verifica a tu pasajero. Sin más explicación, sin instrucción adicional, solo eso, verifica a tu pasajero. Nunca había recibido esa alerta. No sabía que existía esa alerta. Miré por el espejo de nuevo. La mujer seguía igual, mirando por la ventana. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, dijo. Una sola palabra. Tomé la siguiente calle que indicaba el GPS. Oscura, industrial, sin gente. Me puse un poco tenso, no por la mujer exactamente, sino por la combinación, la pregunta rara, la alerta que nunca había visto, la zona oscura. ¿A qué va a Tlaquepaque tan noche?, pregunté para romper el silencio, y también para escuchar qué decía. A ver a alguien, dijo. ¿Un familiar? Pausa. Ya no pregunté más. Otros 5 minutos en silencio. El GPS anunció que llegábamos al destino en 2 minutos. Una calle de Tlaquepaque.
zona mixta entre residencial y comercial, y entonces la mujer habló de nuevo. ¿Conoce la historia de los viajes de Uber que no quedan registrados? No, dije. Y era verdad. Dicen que a veces la aplicación acepta viajes de personas que ya no están, que el sistema no distingue entre una cuenta activa de alguien vivo y la de alguien que murió recientemente, que los cargos se hacen igual a la tarjeta, que el viaje aparece y desaparece del historial. Me quedé callado. ¿Y usted por qué sabe eso?, pregunté finalmente. Silencio largo. El GPS anunció que habíamos llegado. Me orillé. Paré el motor. Me volteé hacia el asiento trasero. Vacío. La puerta no se había abierto. No había escuchado el seguro. No había sentido el movimiento del carro cuando alguien baja. El asiento trasero estaba vacío, y la puerta estaba cerrada, y yo no había escuchado nada. Revisé la aplicación. El viaje seguía activo. Destino alcanzado. Pasajero. Nombre que no voy a escribir aquí porque todavía me da cosa verlo. Calificación pendiente. Cobro procesado. Todo normal en la pantalla. Todo completamente normal. Bajé del carro. Abrí la puerta trasera. Vacío. El asiento sin nada. Sin bolsa olvidada. Sin olor a perfume. Sin ninguna evidencia de que alguien hubiera estado ahí 20 minutos. Caminé hasta la dirección del destino. Una casa. Con una corona de flores en la puerta. De esas coronas que se ponen cuando alguien muere y viene gente a dar el pésame. A esa hora de la noche, la corona seguía en la puerta, y adentro había luz. Alguien de luto adentro a las 12 de la noche. Me quedé parado en la banqueta frente a esa casa, un momento que no supe cuánto duró. Busqué en la aplicación el historial del viaje. Estaba ahí. Con todo. Duración. Ruta. Cobro. Todo. Registrado. Hasta que a los 2 minutos de estar yo parado en esa banqueta el viaje desapareció del historial. Así nada más. Como si nunca hubiera existido. El cobro también. 0 pesos cobrados. 0 registro. Nada. Manejé a mi casa sin aceptar otro viaje esa noche. Le dije a mi esposa que me había sentido mal del estómago. Ella me creyó, o hizo como que me creyó. Me acosté. No dormí. Al día siguiente revisé la aplicación 100 veces. Ningún rastro del viaje. 0. Llamé a soporte de Uber para preguntar por la alerta roja que me había salido. La de verifica a tu pasajero. El agente de soporte me dijo que no existía ninguna alerta con ese texto en el sistema, que esa notificación no era de ellos. Sigo manejando Uber los fines de semana. El ingreso extra lo seguimos necesitando, pero desde esa noche tengo un sistema. Antes de arrancar, cuando sube alguien, los miro por el espejo y les hablo. No para platicar, para confirmar que contestan, que están, que son reales. Porque aprendí que la aplicación no siempre distingue, y que a veces uno lleva pasajeros a su último destino sin saber que ya habían llegado antes que nosotros. Continuamos con la segunda historia. No soy de los que se asustan fácil. Pregúntenle a mi cuñado, a mis amigos, a cualquiera que me conozca. Soy de los que se ríen de las historias de miedo, de los que dicen que todo tiene explicación, de los que no creen en coincidencias sobrenaturales ni en nada de eso. O era de esos, porque lo que me pasó durante 3 viernes seguidos en Querétaro, no lo he podido explicar con nada. Y lo he intentado. De verdad lo he intentado. Manejo de noche los fines de semana. Tengo 38. Me llamo Gustavo. Trabajo de lunes a viernes en mantenimiento de un edificio corporativo. Y los viernes y sábados en la noche salgo a manejar para completar. Nada nuevo. Mucha gente hace lo mismo. Querétaro de noche tiene buen movimiento. La gente sale, hay viajes cortos y largos. Se puede juntar algo decente si uno se mueve bien. Llevo 2 años en esto, y nunca había tenido ningún problema raro. Hasta el primer viernes de octubre del año pasado. Ese viernes empecé a notar el coche como a las 11 de la noche. Un Tsuru negro, viejo, de los últimos modelos antes de que los dejaran de hacer, con una raspada en la cajuela del lado del copiloto, que se veía incluso de noche, porque el metal pelado brillaba con las luces de otros carros. Lo noté porque llevaba 2 viajes seguidos atrás de mí. Primero pensé nada. Querétaro no es ciudad gigante. Las rutas se repiten.
Es normal coincidir con el mismo coche varias veces. Lo ignoré, pero al tercer viaje de esa noche, yendo de Juriquilla hacia el centro, el Tsuru negro seguía atrás, misma distancia, como 3 carros de espacio entre él y yo. Sin acercarse, sin alejarse, empecé a fijarme más. La raspada en la cajuela, el mismo, definitivamente el mismo coche. Qué raro, pensé, pero solo pensé eso, y ya, llegué al destino, bajé al pasajero, arranqué hacia el siguiente viaje, miré por el espejo, el Tsuru negro doblando en la misma calle que yo. Esa vez sí me llamó la atención de verdad. Doblé a la derecha en la siguiente esquina sin que el GPS me lo indicara, solo para ver. El Tsuru dobló también. Aceleré un poco. El Tsuru aceleró. Metí freno de golpe casi parando. El Tsuru frenó también, guardando la misma distancia. 3 carros entre él y yo. Exactamente 3 carros todo el tiempo. Se me empezó a revolver el estómago. No de miedo todavía. De esa incomodidad que viene cuando algo no cuadra, y uno sabe que no cuadra pero todavía no quiere admitirlo. Tomé la avenida principal y metí velocidad, 80, 90, el Tsuru atrás. Igual, metí 100 en un tramo despejado, el Tsuru a 100, 3 carros de distancia todo el tiempo como si estuviera atado a mí con una cuerda invisible. Paré en una gasolinera, me bajé, caminé hacia atrás fingiendo revisar una llanta, y miré hacia la calle. El Tsuru negro estaba parado en la esquina de enfrente, motor encendido. Se veía el humo del escape, sin moverse, esperando. Traté de ver al conductor. Los vidrios oscuros no dejaban ver nada adentro. Nada. Solo el coche parado con el motor prendido mirando hacia la gasolinera donde yo estaba. Me metí al baño de la gasolinera. Estuve ahí 5 minutos. Salí. El Tsuru seguía en la esquina. Entré al carro y arranqué hacia el lado contrario de donde estaba el Tsuru, dando la vuelta completa a la manzana. Cuando salí a la avenida miré por el espejo. El Tsuru negro atrás de mí. 3 carros de distancia, como si nunca hubiera estado en ninguna esquina. Como si siempre hubiera estado exactamente ahí detrás. Dejé de manejar esa noche. Me fui a casa. No le dije nada a nadie porque sonaba ridículo. Un coche negro me siguió, así, sin más. No hizo nada. No me cerró. No tocó el claxon. No intentó parar. Solo siguió. ¿Qué le iba a decir a alguien? Al día siguiente lo atribuí a coincidencia. Querétaro es chico. El Tsuru de algún señor que iba para el mismo lado toda la noche. Listo. Explicado. Me convencí. El siguiente viernes me lo encontré de nuevo. Esta vez desde el primer viaje. Salí de mi casa, tomé la avenida, miré por el espejo casi por reflejo, y ahí estaba. El Tsuru negro con la raspada en la cajuela, como si hubiera estado esperando afuera de mi casa. Se me heló algo adentro pero respiré. Coincidencia otra vez. Vive cerca. Lo ignoré. Hice el primer viaje. Dejé al pasajero en Santa Rosa Jáuregui, que está al norte. Ruta que no siempre hago. Depende de los viajes que salgan. Miré por el espejo en la carretera hacia el norte, el Tsuru negro atrás. Santa Rosa Jáuregui a esa hora tiene poquísimo tráfico. No había razón para que ese coche fuera para allá. Ninguna. Decidí probarlo de verdad. Tomé una salida de la carretera hacia un camino de terracería, que conozco porque una vez llevé a alguien a un rancho por ahí. Camino que no aparece en GPS. Que no tiene nada al final, salvo el rancho ese que es privado. No hay razón para entrar ahí si no vas al rancho. Entré despacio, polvo levantándose bajo las llantas, oscuridad total. Solo mis luces alumbrando la terracería. Miré por el espejo, el Tsuru negro entrando al camino de terracería detrás de mí. Ahí sí me entró el miedo de verdad. Ese miedo que se siente diferente a los sustos normales. Más profundo, más frío. Metí reversa de golpe. Salí del camino de terracería a toda velocidad casi derrapando en la salida. Me metí a la carretera y aceleré hasta 120. Miré por el espejo. El Tsuru negro en la carretera atrás de mí, 3 carros de distancia. Como siempre, llamé a mi cuñado Roberto mientras manejaba. Le dije que fuera a la gasolinera del Boulevard Bernardo Quintana que es grande, iluminada, siempre con gente.
Me tardé 10 minutos en llegar. Roberto llegó 2 minutos después de mí. Me bajé temblando. Le conté todo atropellado. Roberto me escuchó con cara de no creerme del todo. ¿Dónde está ahorita? Señalé hacia la calle, el Tsuru negro estacionado media cuadra adelante de la gasolinera. Roberto lo vio. Se quedó callado un segundo. Vamos a ver quién es. Roberto, no. Güey, es un coche. Hay alguien adentro. Vamos a ver. Caminamos hacia el Tsuru. Estaba vacío, motor apagado. Frío. Roberto puso la mano en el cofre. Frío, como si llevara horas estacionado ahí, sin nadie adentro, las puertas cerradas, con seguro, sin nadie. Roberto me miró. Yo lo miré. ¿Cuánto tiempo dijiste que te venía siguiendo? Toda la noche. Puso la mano en el cofre de nuevo como para confirmar. Gustavo, este carro lleva horas aquí parado. El motor está helado. Busqué las placas para reportarlo, o para buscar al dueño. Las placas delanteras no tenían número. La placa estaba pero en blanco, sin número, sin nada. Solo la placa vacía. Fuimos atrás. Igual, placa vacía. Roberto me tomó del brazo. Vente. Vamos a tomar algo y me cuentas bien. Nos fuimos a una taquería cercana. Cuando salimos 40 minutos después, el Tsuru negro ya no estaba. Tercer viernes. No quería salir. Le dije a mi esposa que estaba cansado, pero necesitaba el dinero de ese fin de semana y no podía darme el lujo de quedarme. Salí. Primera vuelta a la manzana de mi casa. Primera vez que miré por el espejo. El Tsuru negro. Atrás. 3 carros de distancia. La raspada en la cajuela brillando con la luz de un poste. Esa vez no intenté correr. No llamé a nadie. Solo manejé normal. Hice mis viajes. Subí pasajeros. Los bajé. Seguí la ruta normal. Y el Tsuru negro atrás todo el tiempo. Sin acercarse. Sin hacer nada. Solo ahí. Permanente. Como una sombra con llantas. A la 1 de la mañana, después de mi último viaje, me orillé en una calle sola. Apagué el motor. Apagué las luces. Y le hablé al espejo retrovisor, sabiendo que el Tsuru estaba atrás, aunque no pudiera verlo en la oscuridad. No sé qué eres ni qué quieres, pero ya me cansé. Silencio. Ya me cansé. Repetí. Prendí el motor. Prendí las luces. Miré por el espejo. La calle vacía. Sin Tsuru. Sin nada. No volvió a aparecer ese viernes. No apareció el siguiente fin de semana. No ha vuelto a aparecer. Y no sé si fue porque le hablé, o porque se aburrió, o porque terminó lo que sea que estaba haciendo. Lo que sí sé es que desde entonces miro diferente el espejo retrovisor. No por miedo exactamente, sino porque aprendí que a veces lo que te sigue no necesita acercarse para afectarte. A veces solo necesita estar ahí, noche tras noche, recordándote que sabe exactamente dónde estás. Vamos con la tercera historia. Me llamo Gerardo Tapia. Tengo 44 años y manejo Uber en Monterrey desde hace 5 años. Nunca me consideré un hombre miedoso. Crecí en Apodaca, Colonia Brava, de esas donde aprendes desde chico a leer a la gente, a detectar quién trae malas intenciones y quién no. Ese instinto me había sacado de situaciones complicadas más de una vez en la vida. Confiaba en él, como confío en mis manos para manejar. Esa noche, mi instinto falló, o más bien, lo que encontré esa noche era algo para lo que ningún instinto de este mundo te puede preparar. Era viernes, finales de octubre. No recuerdo el día exacto, pero sí que hacía un frío raro para Monterrey, en esa época. Un frío húmedo, que no es normal aquí. Llevaba como 6 horas manejando. Había tenido una buena noche, varios viajes al centro, un par de carreras largas hacia San Pedro. Ya pensaba en hacer 1 o 2 viajes más y retirarme cuando me llegó la solicitud. El pasajero se llamaba Aurelio. Sin foto de perfil, 4 estrellas exactas. Dirección de recogida en una zona de Escobedo que yo conozco bien. Destino marcado en García, municipio contiguo. Unos 25 minutos de camino, tarifa decente. Lo acepté. Llegué al punto de recogida, una calle de casas normales, colonias de trabajadores, nada fuera de lo común. Esperé.
Al minuto y medio apareció un hombre por la banqueta. Calculé unos 50 y tantos años. Complexión robusta, chamarra de mezclilla, gorra de béisbol oscura, una bolsa de plástico en la mano como de quien viene de la tienda. Cara seria pero sin alarmas. Subió al asiento trasero. «Buenas noches», dije. «Buenas», contestó seco. Arranqué siguiendo el GPS, que me marcaba tomar Avenida Nogalar para conectar con la carretera hacia García. Ruta lógica, ruta que conozco, ruta que he hecho decenas de veces. Llevaba como 3 minutos manejando cuando Aurelio habló. «Por aquí no. Métase por esa calle de la derecha», señalaba una calle lateral, sin nombre visible en ese momento, que se metía entre un bloque de bodegas industriales. «El GPS marca por Nogalar», le dije con respeto, sin confrontar. «Por Nogalar hay tráfico», dijo. «Por acá es más rápido». Yo conozco. Eran las 12:40 de la mañana. Nogalar estaba prácticamente vacía cuando la vi al pasar. Pero el pasajero dice que conoce. A veces sí tienen razón. Hay atajos que el GPS no agarra. No hice caso de la incomodidad que empecé a sentir, y agarré la calle que indicó. Era una calle pavimentada pero angosta, con bodegas cerradas a ambos lados, sin banquetas, sin iluminación constante, postes separados por distancias largas, zonas de sombra entre uno y otro, sin tráfico, sin peatones. Manejé despacio. El GPS se recalculó y me marcó dar vuelta a la derecha en la siguiente bocacalle para retomar una avenida. Aurelio volvió a hablar antes de que yo diera la vuelta. «No, siga derecho. Derecho me lleva a una zona sin salida según el mapa», le dije, mirándolo por el retrovisor. «No tiene sin salida. Siga derecho». Yo sé, algo en su tono cambió en ese momento. No fue agresivo, no levantó la voz. Fue lo contrario. Se volvió más calmo, más lento, como alguien que está muy seguro de lo que dice y no necesita insistir con fuerza. Esa calma fue lo que me puso los pelos de punta más que cualquier grito hubiera podido hacerlo. Seguí derecho. La calle se fue poniendo peor. Menos luz, más angosta, el pavimento con baches, las bodegas dando paso a terrenos baldíos con cercos de alambre de púas. Ya no había ningún otro carro, ninguna señal de vida, solo mis faros, iluminando un tramo de calle a la vez. El GPS perdió señal. No dije nada. Internamente empecé a trazar opciones. Si frenaba y le decía que no seguía, ¿cómo reaccionaría? Si daba la vuelta, ¿había espacio en esa calle angosta? Miré por el retrovisor buscando sus manos. La bolsa de plástico la había dejado en el asiento a su lado. Las manos las tenía sobre sus muslos, quietas. «Vuelta a la izquierda aquí», dijo. La bocacalle que señalaba no tenía luz, ninguna. Negro completo más allá de donde alcanzaban mis faros. «Oiga», le dije, tratando de sonar tranquilo. «Ya se me fue el GPS y no conozco bien por acá. Prefiero regresar a la ruta principal». No hubo respuesta inmediata. Lo miré por el retrovisor. Aurelio estaba mirando por la ventana lateral, hacia afuera, hacia la oscuridad de esa calle, y en su cara había algo que no esperaba ver. No enojo, no amenaza, miedo. El hombre estaba mirando hacia afuera con una expresión de miedo genuino, como alguien que acaba de ver algo que no quería ver. «¿Qué pasó?», pregunté, sin pensar. «No voltee», dijo con voz baja y tensa. «No voltee hacia afuera. Siga manejando. Rápido. No tiene que decirle 2 veces eso a alguien que ya está nervioso». Aceleré. «¿Qué vio?», insistí. «Calle. Siga por esta calle y no se detenga». «¿Qué vio?», repetí más firme. Tardó en contestar. «Hay alguien caminando junto a su carro», dijo. «Del lado izquierdo. Lleva rato caminando junto a nosotros». Sentí el estómago caer. No había escuchado nada. Sin pasos, sin rozar el carro, nada. Pero tampoco había volteado desde que entramos a esa zona. Aceleré más. Los baches me sacudían, pero no frené. «Ya no está», dijo Aurelio en voz baja. «¿Seguro? Ya no lo veo». Manejé otros 2 minutos en silencio hasta que la calle desembocó en una avenida que sí reconocí, con luz, con tráfico, con gasolinera a un lado. Salí a esa avenida y respiré. Ninguno de los dos habló por varios segundos.
Fui yo quien habló primero. Le pregunté qué había visto exactamente. Aurelio tardó. Luego dijo que al principio pensó que era una persona caminando por la orilla de la calle, de esas que caminan de noche por zonas industriales, trabajador de turno, guardia, lo que sea, pero que a los pocos segundos notó que caminaba exactamente a la misma velocidad que el carro, ni más rápido ni más lento. Que cuando yo aceleré, lo que sea que era afuera aceleró igual, que cuando miró mejor hacia la ventana, hacia esa figura que caminaba junto a nosotros, no pudo ver piernas, se deslizaba, dijo, no caminaba, se deslizaba junto al carro como si el suelo no existiera. Le pregunté por qué nos había metido por esas calles si llevaban a eso, y aquí fue donde la historia se volvió otra cosa completamente. Aurelio me dijo que él no me había dado esas indicaciones para llevarnos por ahí, me dijo que él iba dormido desde que subió al carro, me lo dijo así, directo, con esa misma calma extraña de antes, que se había subido, había saludado, y se había quedado dormido casi de inmediato porque venía de un turno doble en su trabajo, que se despertó cuando yo aceleré fuerte por los baches, que en ese momento vio por la ventana lo que me describió, que las indicaciones que yo seguí no vinieron de él. Me quedé con las manos en el volante sin poder decir nada. Repasé la conversación en mi cabeza. La voz que me dio las indicaciones, ¿era igual a la que estaba hablando conmigo ahora? Quise decirme que sí, que era la misma, que tenía que serlo, pero cuanto más lo pensé, menos seguro estuve. La voz de las instrucciones había sido más seca, más plana. La de Aurelio ahora tenía inflexiones normales, acento regiomontano marcado, modulación de alguien que acaba de despertar. Terminé el viaje en García, sin decir mucho más. Aurelio bajó, me dio las gracias con cara de quien también quiere olvidar lo que pasó, y entró a su casa. Yo me quedé ahí parado en el carro, con el motor prendido, sin moverme durante un buen rato. Pensé en cancelar la app y irme a dormir. Lo hice, pero antes revisé algo que no sé ni por qué se me ocurrió revisar. Abrí el historial de la app y entré al detalle del viaje. Todo normal, mapa del recorrido, tiempo, tarifa, pero el mapa del recorrido mostraba la ruta que había tomado, las calles por donde me metí, y en el mapa, la ruta alternativa que seguí, las calles de las bodegas, los terrenos baldíos, el tramo sin luz donde Aurelio vio lo que vio. Esa ruta era un círculo perfecto. Había entrado y salido exactamente por el mismo punto. Pero el tiempo que marcaba el recorrido por ese tramo eran 22 minutos. Yo juro que en esas calles estuve máximo 8 minutos. 10 si acaso. Faltan 12 minutos que no sé dónde quedaron. 12 minutos que el teléfono registró pero que yo no recuerdo haber vivido. Al día siguiente le conté a mi esposa. Ella me dijo que dejara de manejar de noche, que no valía la pena, que había otras formas de completar el gasto. Llevo 6 meses sin aceptar un solo viaje después de las 11. Mi esposa tiene razón, hay cosas que no valen lo que cuestan, pero lo que no le conté a mi esposa, lo que no le he contado a nadie hasta ahora, es lo que noté esa misma noche cuando llegué a mi casa y estacioné el carro. En el espejo retrovisor, el que uso para ver el asiento trasero, había una marca, una sola, como de una mano que hubiera presionado el vidrio desde el otro lado del espejo. Desde adentro del espejo, la limpié. Al día siguiente había vuelto. Historia 4. Me llamo Karina Solis. Tengo 38 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Nunca fui de las que creen en cosas raras. Mi marido sí. Él siempre andaba con eso de que hay cosas que la ciencia no explica, que su abuela le contó esto y aquello. Yo le decía que eran puros cuentos, que la gente inventa cosas para darle sentido a lo que no entiende. Eso pensaba yo. Antes, trabajo de noche como chofer de Uber desde hace 3 años. Empecé cuando mi marido perdió su trabajo en una maquiladora y necesitábamos completar el gasto. Yo tenía el carro, un Nissan Versa gris del 2019, y me animé. Al principio solo salía viernes y sábados, pero después me fui metiendo más noches hasta que se volvió mi trabajo principal. Me acostumbré a la madrugada, a las calles vacías, a los borrachos amables y a los borrachos groseros, a las parejas peleando en el asiento de atrás,
Creía que ya lo había visto todo. Era un jueves. Eso lo recuerdo porque los jueves son lentos, y yo andaba considerando irme a dormir temprano, como a las 11. Pero me llegó un viaje largo, de Zapopan hasta el aeropuerto, y lo acepté. Buena tarifa, 40 minutos de camino. Vale la pena, me dije. El pasajero se llamaba Ernesto. 4 estrellas y media, bastantes viajes acumulados. Foto de perfil donde se veía un señor como de 50 años. Bigote, cara de persona normal. Lo recogí en un fraccionamiento residencial de Zapopan, de esos con caseta de vigilancia y jardines arreglados. Salió puntual, maleta de ruedas chica, ropa de viaje, saludó bien, me dijo a qué terminal iba, se acomodó y se puso los audífonos. Perfecto. Viaje tranquilo. Tomé el periférico hacia el aeropuerto. Eran las 11:20 de la noche, tráfico casi nulo, buena velocidad. Todo absolutamente normal durante los primeros 15 minutos. Entonces el GPS se recalculó solo. No le di importancia al principio. Pasa seguido. Una obra, un accidente, un cierre vial, y el sistema busca otra ruta. Pero la nueva ruta que marcó era rara. Me metía por una carretera que yo no reconocía. Una salida del periférico, que no recordaba haber tomado nunca en 3 años manejando esa misma ruta. Iba a ignorarla y seguir derecho, pero en ese momento el GPS de mi teléfono y el GPS del carro, que son distintos, los dos marcaron lo mismo al mismo tiempo. La misma desviación, la misma calle. Pensé que de verdad habría algo adelante bloqueando el camino, y agarré la salida. La calle era pavimentada pero angosta. A los lados había bardas largas, de esas industriales, sin ventanas ni letreros. Ningún negocio abierto, ninguna casa, solo bardas grises bajo los postes de luz que había cada 100 metros más o menos. Normal para una zona industrial de noche. Manejé como 3 minutos por ahí. El GPS seguía marcando que iba bien. Ernesto se quitó un audífono. «Oiga, ¿por dónde vamos?», preguntó sin alarma. «Solo curiosidad. El GPS me mandó por aquí», le dije. «Debe haber algo en el periférico». Él asintió y volvió a ponerse el audífono. Fue exactamente en ese momento cuando el carro empezó a desacelerar. No frené. Mi pie estaba en el acelerador, pero el carro bajaba de velocidad solo, como si algo lo jalara hacia atrás. Metí más acelerador. Nada. Seguía bajando. 50 kilómetros, 40, 30. Ernesto se volvió a quitar los audífonos. «¿Qué pasó?». «No sé», le dije. «El carro no responde». Revisé que no estuviera en una marcha rara, que no hubiera algo en el tablero. Todo normal, las luces bien, el motor sonando sin problema, pero el carro seguía perdiendo velocidad hasta que se detuvo completamente en medio de esa calle, sin que yo hiciera nada para pararlo. Apagué y prendí. Arrancó sin problema. Metí primera y aceleré. Avancé exactamente 4 metros y volvió a frenarse solo. Ernesto ya estaba incómodo. Se me notaba en la cara aunque no decía nada todavía. Lo intenté 3 veces más. Igual. El carro avanzaba unos metros y se detenía solo. El motor no se apagaba, no tronaba, no había ninguna señal de falla mecánica. Solo se negaba a avanzar por esa calle. «Voy a echarme en reversa y buscar otra ruta», le dije a Ernesto. Metí reversa. El carro no se movió hacia atrás tampoco. Ahí fue cuando sentí el primer golpe de miedo real. Metí reversa. El motor respondía. Todo sonaba normal, pero el carro estaba fijo como si estuviera anclado al pavimento, como si el suelo lo tuviera agarrado. Ernesto bajó del carro. Supuse que iba a revisar las llantas. Yo también bajé. Las llantas estaban perfectas. No había nada debajo del carro. No había bache. No había accidente. No había nada visible que explicara por qué ese coche no se movía. Fue Ernesto quien lo dijo primero. Señaló hacia el frente, hacia donde la calle continuaba unos 100 metros antes de una curva. ¿Eso siempre estuvo ahí? Miré hacia donde señalaba. En medio de la calle, a unos 80 metros, había una figura parada. No sé cómo no la había visto antes. Era alta, más de lo normal, y estaba completamente inmóvil bajo uno de los postes de luz. Pero lo raro, lo que me heló los pulmones en ese momento, era que el poste que estaba justo encima de ella no iluminaba nada.
Todos los demás postes del camino tiraban su cono de luz normal al piso. Ese no. Donde estaba la figura había una oscuridad que no debería existir con un poste encendido arriba. ¿La ves tú también?, le pregunté a Ernesto. Sí, dijo con voz baja. No era una persona esperando camión. No había paradas por ahí. No era un trabajador, no había ninguna obra. Era una figura parada en medio de la calle a las 11:30 de la noche, en una zona industrial, sin ninguna razón para estar ahí, y no se movía. Igual que los postes, igual que nuestro carro. Todo quieto. Me late que nos regresemos caminando y llamamos a alguien, dijo Ernesto. Tenía razón. Empezamos a caminar de regreso hacia el periférico, dejando el carro ahí. Ernesto llamó a un familiar. Yo llamé a mi marido. Mientras caminábamos, yo no podía evitar voltear hacia atrás. La figura no se movió en ningún momento mientras la tuvimos a la vista. Llegamos al periférico. Paró un taxi. Ernesto lo tomó y se fue al aeropuerto. Antes de subir me miró y me dijo algo que no olvidé. Me dijo: no vuelva a agarrar esa salida, como si él supiera algo que yo no. Mi marido llegó en 20 minutos. Fuimos juntos en su carro a recoger el mío. Cuando llegamos a la calle, el Versa estaba exactamente donde lo dejé. Mi marido se subió, lo encendió, metió primera y avanzó sin ningún problema, sin ninguna explicación, sin ninguna falla, como si nunca hubiera pasado nada. Manejó hasta el periférico sin problema. Revisamos el carro al día siguiente en un taller. El mecánico lo chequeó completo. No encontró nada. Frenos perfectos, transmisión perfecta, motor sin fallas. Me dijo que ese carro no tenía por qué haberse detenido así. Busqué en Google la calle donde pasó todo. La encontré en el mapa. Existe. Pero cuando busqué imágenes de esa zona, en Street View, la cámara de Google Street View de esa calle específica, estaba en negro. No imagen disponible. Solo en ese tramo. Las calles de alrededor, normales. Ese tramo, negro. Lo que más me perturbó no fue el carro ni la figura. Fue que llamé a Ernesto al día siguiente, porque me había dejado sus datos en la app para el reporte del viaje. Le pregunté si estaba bien, si había alcanzado su vuelo. Me dijo que sí. Luego le pregunté si recordaba bien lo que habíamos visto. Se quedó callado un momento. Luego me dijo algo que me puso la piel de gallina. Me dijo que él había tomado esa misma ruta una vez antes, 2 años atrás, también de noche, también en Uber, también en esa zona. Le pregunté qué había pasado esa vez. Dijo que su carro de ese entonces también se había detenido solo, que también había visto la figura, que también había dejado el carro y se había ido caminando, pero que esa vez, uno de sus compañeros de viaje, un hombre que iba con él, había decidido no irse caminando. Había decidido quedarse esperando junto al carro, a que pasara alguien que los ayudara. Le pregunté qué había pasado con ese hombre. Ernesto tardó varios segundos en responder. No lo volvió a ver. Presentó la denuncia, me dijo. La policía encontró el carro al día siguiente. El motor apagado, las puertas cerradas, todo en orden. Del hombre nunca apareció nada. Dejé de manejar de noche ese mismo mes. Mi marido encontró trabajo, y yo bajé los turnos a puras mañanas y tardes. Perdemos dinero, sí, pero cuando le conté todo a mi marido, él, que siempre andaba con sus cuentos de cosas inexplicables, me miró de un modo que nunca le había visto. Me dijo: hay calles que no son para todos. Hay lugares donde el camino decide si puedes pasar o no. Antes le hubiera dicho que eran tonterías. Ahora no digo nada. Solo evito las calles que no reconozco de noche. Ignoro los GPS cuando me mandan por donde no conozco. Y cuando veo una figura parada sola en la oscuridad, no me quedo a ver si se mueve, porque ya sé lo que pasa cuando alguien decide quedarse. Continuamos. 12 horas seguidas manejando te cambian la cabeza. No es cansancio normal. Es un cansancio que se mete en los ojos, en los hombros, en la manera en que ves las calles. Todo empieza a verse igual. Las esquinas, los semáforos, la gente esperando en las banquetas. Después de cierto punto ya no piensas, solo manejas. El cuerpo en automático y la cabeza en otro lado. Eso me pasaba a mí casi todos los viernes.
Salía a las 6 de la tarde del trabajo, llegaba al carro, y no paraba hasta las 2 o 3 de la mañana, 8, 9, 12 horas según cómo estuviera el movimiento. Mi nombre es Aurelio, pero eso no importa mucho para lo que voy a contar. Lo que importa es la noche, y el pasajero, y lo que encontré cuando llegué a la dirección que me dio. Soy de Ciudad de México, Colonia Narvarte. Llevo viviendo ahí 11 años desde que me casé. Manejo de noche porque de día trabajo en una bodega de distribución en Vallejo, turno de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Llego a casa, como algo, duermo 2 horas si puedo, y salgo a manejar. Mi esposa Consuelo dice que me voy a matar de cansancio antes de los 50. Tengo 46. Quizás tenga razón, pero tenemos 2 hijos en la universidad, y las colegiaturas no se pagan solas. Entonces manejo. Esa noche de viernes había sido larga incluso para mis estándares. Llevaba desde las 4 de la tarde en el carro. Para las 11 ya tenía el cuerpo gritándome que parara. Decidí hacer uno más y me iba. Un último viaje y a casa. Esa decisión, ese último viaje, el señor estaba esperando en una esquina de la colonia Doctores. Parado en el borde de la banqueta, bien ubicado, fácil de encontrar, hombre mayor. De unos 65, 70 años, traje gris, corbata aflojada, pelo blanco bien peinado. Cara de señor que fue importante en algo, de esos que cargan el peso de haber sido alguien y ya no serlo. Se subió despacio, con cuidado, como se sube la gente mayor que cuida las rodillas. «Buenas noches», me dijo. Voz grave, educada. «Buenas noches», le contesté. Me dio la dirección de viva voz. Colonia del Valle, una calle que conozco bien. 15 minutos máximo. Arranqué, los primeros minutos callados. Yo con la música bajita, él mirando por la ventana. Ciudad de México de noche desde un carro tiene algo. Las luces, el movimiento, la cantidad de vidas paralelas que uno roza sin conocer. Llevábamos 5 minutos cuando habló. «¿Cuántos años lleva en esto?» «Casi 4», le dije. «¿Y le gusta?» Pensé un segundo. «A veces». Se rió apenas, una risa suave, de señor que entiende las respuestas que no son completamente honestas ni completamente mentiras. Buena respuesta. Silencio otro rato. Luego él otra vez. ¿Conoce bien esta ciudad?» «Bastante bien». «¿Ha visto cosas raras manejando de noche?» Lo miré por el espejo. Sonrisa tranquila. Cara de alguien que pregunta porque genuinamente quiere saber, no para asustar ni para presumir. «Algunas», dije con cuidado. «Yo también», dijo él. Y luego nada más. Como si eso fuera suficiente. Doblé en Insurgentes hacia el sur. Tráfico ligero a esa hora. Buenas luces. Avanzando bien. El señor se había recostado un poco en el asiento. Los ojos entrecerrados pero no dormido. Pensando, ese tipo de silencio de persona que tiene algo adentro que no ha dicho. Conocí ese silencio porque lo tengo yo también muchas noches manejando. Cosas que uno carga y que no encuentra dónde dejar. «¿Tiene familia?», me preguntó de repente. «Sí. Esposa, 2 hijos». «¿Los ve seguido?». La pregunta me pareció rara, pues vivo con ellos. «No es lo mismo vivir con alguien que verlos», dijo, sin tono de regaño, como observación, como alguien que aprendió eso de la manera difícil. No supe qué contestar. «Tiene razón», dije finalmente. El señor asintió despacio. «Cuídalos. El trabajo siempre va a estar. Ellos no siempre». Doblé hacia del Valle. Ya faltaba poco. Las calles más tranquilas, arboladas, de esas calles de colonia cara, que de noche huelen a jacaranda si es la temporada. «¿A qué se dedica usted?», le pregunté. «Me dediqué», corrigió. «Fui abogado. 40 años». «¿Y ya se jubiló?». Pausa. «Algo así». Miré por el espejo. Seguía con esa sonrisa tranquila. «¿Va a visitar familia a esta hora?». «Voy a ver mi casa», dijo. Una última vez. Esa frase me quedó rara, pero no pregunté. La gente dice cosas en el carro que en otro contexto sonarían diferentes. En el carro de noche la gente habla de otra manera, más honesta a veces, más rara otras. El GPS me indicó que doblara a la derecha. Lo hice. La calle del destino apareció.
Residencial, con árboles grandes, casas de 2 pisos con jardines. ¿Cuál es su casa?, pregunté para orillarse en el lugar correcto. La de la bugambilia en la barda, dijo. La que tiene las ventanas con luz. Me orillé frente a ella. Una casa bonita. Barda beige con una bugambilia morada que se derramaba por encima, y las ventanas del primer piso con luz adentro. A las 11:30 de la noche, luz encendida, alguien despierto adentro. Paré el motor. Llegamos. Silencio. Me volteé, el asiento trasero vacío. Tardé unos segundos en procesar lo que veían mis ojos. La puerta cerrada, el seguro puesto. Yo no había sentido nada, ningún movimiento, ningún sonido de puerta. El señor no estaba, como si nunca hubiera estado. Me quedé inmóvil un momento. Luego bajé del carro. Caminé alrededor. Nada. La calle vacía. Ningún señor con traje gris caminando por ningún lado. Ninguna figura. Nada. Me paré frente a la casa de la bugambilia, mirando las ventanas iluminadas, y fue entonces que la puerta de la casa se abrió. Salió una mujer, de unos 40 años, bata, pelo suelto, cara de llevar rato despierta, y no precisamente por gusto. Me miró desde la entrada con expresión de quien ve algo que no esperaba. «Sí», dijo con cautela. «Perdone la hora, señora», dije sin saber bien qué iba a decir. «Acabo de traer a un señor mayor aquí. Traje gris, corbata, pelo blanco». Me dio esta dirección. La mujer me miraba sin decir nada. La cara le fue cambiando despacio. «¿Cómo era?», preguntó. La voz diferente ahora, más baja. Le describí al señor. La cara, el traje, la manera de hablar, la voz grave. La mujer se recargó en el marco de la puerta, como si las piernas no la sostuvieran bien de repente. ¿Cuándo lo recogió? Hace como 20 minutos. Colonia Doctores, esquina con... No puede ser, me interrumpió. ¿Por qué no puede ser? La mujer me miró directo. Los ojos brillantes. Porque ese hombre que me describe es mi papá, y mi papá murió hace 3 días. Lo velamos en Doctores, en una funeraria de esa colonia. No supe qué decir. No existe una respuesta correcta para eso. ¿Está seguro de que lo trajo aquí? Segura no, dije, porque de repente ya no estaba seguro de nada. Me habló durante el camino. Me dijo que iba a ver su casa una última vez. La mujer se tapó la boca con la mano. Cerró los ojos. Cuando los abrió tenía las lágrimas corriendo, pero no estaba llorando exactamente. Estaba procesando algo. Eso es exactamente lo que dijo cuando se enfermó. Me dijo en voz muy baja, que cuando se muriera iba a volver a ver su casa una vez más, que no se iba a ir sin despedirse de ella. Silencio entre los dos. La bugambilia morada encima de la barda, moviéndose un poco con el viento. Las ventanas iluminadas detrás de ella. ¿Le dijo algo más?, preguntó. Pensé, recordé. Me dijo que cuidara a mi familia, que el trabajo siempre va a estar, que ellos no siempre. La mujer asintió muy despacio, con esa expresión de cuando algo duele y consuela al mismo tiempo. Era lo que siempre nos decía a nosotros. Me fui. Manejé a casa en silencio sin poner música. Entré despacio para no despertar a nadie. Pero antes de acostarme fui al cuarto de mis hijos. El mayor de 20, el chico de 17, los dos dormidos. Me quedé en el marco de la puerta viéndolos un momento, cosa que no hacía desde que eran chicos. Luego fui al cuarto. Desperté a Consuelo suavemente. Ella abrió los ojos asustada. ¿Qué pasó? Nada, le dije. Solo quería verte. Me miró raro. Aurelio, son las 12 de la noche. Ya sé. Duérmete. Se dio vuelta. Yo me quedé despierto un rato, pensando en un señor de traje gris que usó su última noche en volver a ver su casa, y en lo que me dijo en el camino, que el trabajo siempre va a estar, que ellos no siempre. Desde esa noche salgo menos horas, no lo suficiente todavía. Consuelo dice que sigo exagerando, pero menos. Algo es algo. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.